Sean bienvenidos a un nuevo video de explicación. En este video voy a explicar lo que son los diccionarios. Como siempre, este notebook lo pueden encontrar en la descripción de este video. Tengo pensado hacer de diccionarios 3 videos. En este voy a explicar lo que son los fundamentos, la sintaxis básica. Y en el próximo video voy a explicar un poco sobre diccionarios anidados. Y en el tercer video de diccionarios quiero explicar cómo cargar un diccionario de un archivo externo. Primero que todo, ¿qué son los diccionarios? Pues son estructuras de datos que nos permiten almacenar y organizar datos mediante una estructura de clave-valor. Ahora explicaré las propiedades de los diccionarios. 1. Son mutables. Es decir, los podemos modificar a nuestro antojo y a nuestra conveniencia, siempre y cuando la actualización de claves y o valores esté dentro de lo que nos permiten los diccionarios. Además, las claves son únicas, los elementos son desordenados, es decir, que no siguen un orden específico, aunque a partir de la versión 3.7 de Python, esto puede tener algunos matices. Los diccionarios son heterogéneos, es decir, que pueden contener en los valores diferentes tipos de datos. Incluso otros diccionarios tienen un tamaño variable, pueden tener desde nada a lo que nos permita almacenar en la memoria y son utilizados para el mapeo. Esto significa que podemos almacenar información y recuperarla a través de los valores. ¿Cómo se define un diccionario? Para definir un diccionario, primero que todo se utilizan llaves y estas están separadas por unos claves valor. Entonces aquí yo pongo clave 1 y valor 1. Voy a poner aquí un salto de espacio, voy a poner clave 2, un número, voy a poner además una tupla. Esto solamente es para que puedan ver los tipos de datos que podemos tener en el diccionario. Y aquí puedo poner, por ejemplo, una lista. ¿Qué más puedo poner? Puedo poner también un número, por ejemplo 123, y voy a poner aquí 321. Agrego unos espacios con tabulador para que se vea de forma más ordenada. Eso no representa ninguna diferencia. Como podemos ver, al lado izquierdo tenemos lo que son las claves y a la derecha los valores. Estas claves tienen que ser inmutables y valores únicos dentro del diccionario. Es decir, no puedo tener clave 1 y clave 1, por ejemplo. Si pasa esto, aquí vamos a ver que la clave 1, esta primera, se va a eliminar. ¿Por qué? Se va a actualizar con la última ingresada. Entonces, corrijo esto y a la derecha tenemos los valores. En este caso, aquí tengo una cadena de texto, un número, una lista, puede ser una tupla o puede ser otro diccionario. Puede guardar cualquier tipo de datos. Voy a poner mi diccionario. Esta es otra forma de crear un diccionario. Entonces voy a poner la función dict, paréntesis, y una lista. Dentro de esa lista, unas tuplas, que serán mis claves valor. Y en estas tuplas, al lado izquierdo, voy a poner la clave. Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner nombre y pondré una cadena de texto que sea Luis, que es mi nombre. Voy a poner nacionalidad, Honduras, edad, y voy a poner 2.34, que es mi edad. Entonces aquí pongo mi diccionario. Uy, tengo un error. Vamos a ver. Ok, ya encontré el error. Como estoy en este momento ingresándolo con tuplas, entonces las tuplas se separan por comas. Este va aquí. Ahora, como podemos ver, tengo mi diccionario con algunos valores iniciales. Voy a crear otro diccionario que sea información complementaria. Entonces, por ejemplo, mi diccionario complementario. Así está bien. Aquí voy a poner la llave, apellido. Bueno, esto se ve mejor o al menos más legible si yo pongo aquí un salto de línea. Apellido, Palma, actividades, una lista de cadena de caracteres, deportes, lectura, YouTube, profesión. Voy a poner Data Scientist. Perfecto. Lo pongo abajo para que me lo devuelva. Mi diccionario complementario. Tenemos otro error y es que aquí hace falta una coma. Lo tenemos. Aquí tengo unas claves con unos valores y estos diccionarios son los que vamos a utilizar para conocer cuáles son los métodos más comunes en los diccionarios. Y aquí voy a utilizar aquí estas chuletas que yo ya preparé antes. Entonces pondré aquí mi diccionario.keys y lo que hace este método es devolverme cuáles son las claves que yo tengo en mi diccionario.
Si yo aquí, por ejemplo, le pongo entre paréntesis 0, me devuelve un error. ¿Por qué me devuelve un error? Porque este tipo de dato es un dato que se llama claves de diccionario. Entonces esto pues no lo puedo indexar. ¿De qué forma lo puedo indexar? Pues convirtiéndolo a una lista. Si yo pongo list y con esto convierto mis claves en un diccionario, perdón, en una lista. Entonces aquí pongo 0, por ejemplo, para obtener el primero, nombre. Y así vamos explorando los métodos. Ahora el método .values. Este pues lógicamente nos devolverá los valores de nuestro diccionario. Pongo mi diccionario .values, paréntesis importante, y nos devuelve los valores que hemos ingresado, al menos en esta parte. Tenemos Luis, Honduras y 34. Luis, Honduras y 34. De la misma forma, este pues es un tipo de dato que se llama valores de diccionario, dict values. Y bueno, ahora podemos devolver una lista de tuplas con clave valor. Esto pues nos va a servir para iterar sobre el diccionario. Esto lo veremos en un próximo video, específicamente en la creación de bucles. Por el momento vamos a utilizar mi diccionario.items y este tipo de dato pues es un items de un diccionario que son las tuplas clave valor, clave valor, clave valor. Y ahí lo tenemos. De la misma forma, si quiero ver por ejemplo el primero, no puedo, entonces lo convertiré a una lista y ahora sí podemos ver el primer par clave valor. Bien, continuando, voy a bajar, bueno, voy a escribir aquí mi diccionario para ver lo que tenemos. Entonces el método .get pues lo que hace es que nos devuelve el valor de la clave que ponemos como argumento, y ponemos mi diccionario.get y aquí voy a poner nacionalidad y nos devuelve Honduras. Pero si la clave que estamos poniendo como argumento no existe, entonces nos devolverá pues nada, un none. Entonces, ¿qué puedo poner por aquí? Por ejemplo, estatura, y vemos que no la tenemos. Mi diccionario sigue igual que antes. Bien, ¿por qué es importante el método .get? Y es que cuando nosotros queremos buscar un valor, la forma es escribiendo ese valor entre corchetes. Mi diccionario nombre, utilizando mi diccionario y entre corchetes lo que es la clave. Y aquí con esto pues llego a Luis. ¿Qué pasa si utilizo esta misma sintaxis en una clave que no existe? Por ejemplo, peso. Pues nos devuelve un error porque peso no está como clave en nuestro diccionario. Entonces por eso es importante el método .get. Bien, voy a seguir bajando mi diccionario para siempre ver qué es lo que tenemos. Bien, el método .pop pues lo que hace es eliminar una clave valor. Entonces vamos a eliminar edad. Mi diccionario.pop y pongo edad. Como siempre lo que hace esto es devolver el valor que está asociado a la clave edad y pues elimina esa clave valor. Si ahora veo qué es lo que tiene mi diccionario, vemos que ya no tiene edad. Pero adicionalmente con el método .pop, si nosotros ponemos un .pop de una clave que no exista, por ejemplo, nombre, bueno, aquí me hace falta valor predeterminado, none. Entonces lo que hace esto pues es devolvernos none, que es nada. Esto es una forma de definir un valor nulo. Y mi diccionario, y a mi diccionario pues no le he eliminado nombre porque no existe. Bueno, nombre, este nombre. Ahora lo que voy a hacer pues será utilizar el método popItem. Y popItem lo que hace es que elimina y devuelve un par clave valor arbitrario en el diccionario. Aquí si yo pongo mi diccionario.popItem, pues nos ha eliminado la nacionalidad. Y mi diccionario pues es nombre Luis. Solamente queda con este. En este caso hay que tener en cuenta que las versiones de Python que son anteriores a la 3.7, pues lo que hacía este método era eliminar una clave valor, digamos que aleatoria. En este caso, a partir de la 3.7, pues lo que hace es eliminar el último que hayamos agregado. Para ver la versión de Python que tenemos, pongo Python, ya vemos que es la 3.11.5. Bien, seguimos y el método .clear lo que hace es que elimina todas las claves valores que están en nuestro diccionario. Entonces mi diccionario.clear, y pido que me devuelva mi diccionario, pues está vacío. Entonces lo que haré pues será volverlo a cargar. Puedo ejecutar esto, pero como Python es secuencial,
Entonces lo voy a copiar y lo voy a ejecutar más abajo, aquí. Este es nuestro diccionario con el que estamos trabajando y voy a ver lo que tiene mi diccionario complementario. Y este nos va a servir para explicar este método, que es el método .update. Y lo que hace este método es que agrega el diccionario que tenemos como argumento a nuestro diccionario inicial. Si yo pongo aquí mi diccionario, pues tenemos esto. Y ahora si yo quiero agregar lo que tiene mi diccionario complementario, pues será con el método update. Le pido que me lo devuelva. Y ahora vemos que tenemos nombre, nacionalidad, edad, pero además tenemos apellido, actividades y profesión, que son las claves valor que están dentro de mi diccionario complementario. Y ahora el método setDefault. Pues aquí pongo mi diccionario.setDefault y aquí yo pondré pues una clave, por ejemplo, nombre. Esto entre paréntesis, ay, estoy equivocando mucho. Entre comillas, y aquí pongo default igual a none. Claro que esto no va. Pues esto lo que hace es que nos devuelve lo que tenemos dentro de la clave nombre. Esto es una errata por mi parte. Esto no va así. Esta es la sintaxis correcta. Y ahora, ¿qué pasa si la clave que estamos buscando no existe? Como yo había puesto aquí, nombre. Vemos el resultado y ha agregado esta clave con su respectivo valor. Pero no me gusta. Entonces, ¿cuál es el método que usamos para eliminar el último? Pues lo acabamos de ver, pues que es el popItem. Pongo este popItem y lo devuelve y lo elimina. Ya no tenemos que preocuparnos porque ya lo ha eliminado. Y ahí está. Y bien, por último, FromKeys. Esto lo que hace es que nos devuelve un diccionario de las claves que nosotros ponemos aquí. Entonces, por ejemplo, quiero un diccionario. Por ejemplo, mi diccionario.fromKeys, nombre y apellidos en una lista. Apellido singular. Y aquí pongo value igual a none. Pues otra vez tengo otra errata. Me dice de que dict_from_keys no tiene argumentos, no tiene keywords. Esto no lleva value. Una disculpa por eso. Y ahora podemos ver que ha creado un diccionario con estas claves valor. Y aquí pondré diccionario corto. Y aquí lo tenemos. Entonces, esto es el valor que por defecto va a tener como valor. Entonces aquí lo que usualmente se suele hacer es que se pone una lista vacía para que después podamos agregar con el método append de las listas elementos a cada uno de estos, ya sea en iteraciones o de alguna otra forma. Espero que haya quedado un poco clara la explicación. Esto al principio pues suele ser un poco abrumador, así que no se preocupen, no se desesperen si de repente es mucha información. Lo que siempre les pido es que practiquen mucho, que repitan el ejercicio, que vayan interiorizando pues cada uno de los métodos y sus resultados y hagan prácticas y pruebas y cosas así. En el próximo video voy a explicar lo que son los diccionarios anidados y después cómo abrir archivos de CSVs o de .txt en diccionarios. Muchas gracias por ver estos videos. Si les gusta este tipo de contenidos, si le encuentran algún valor, pues les agradecería que se suscriban. Así que hasta la próxima.